Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Este programa para informar sobre Venezuela, para recoger opiniones de gente venezolana valiosa y para exaltar a nuestra gente que lucha por el rescate de la democracia en nuestro país. Hoy vamos a conversar con Henry Alviares. Él es el responsable de organización del Partido 20, que es el partido fundado por María Corina Machado. Y para presentar a Henry Alviares, solo se me ocurre señalar una cuestión muy singular que me ha causado mucho impacto, y es que no he encontrado, los políticos siempre tenemos muchos difamadores, mucha gente a la cual no le gustamos, es decir, no somos por lo general con el predominio de la antipolítica en estos tiempos, los políticos no somos figuras simpáticas para la gente. Pero yo no me he encontrado todavía la primera persona con la cual le haya preguntado sobre Henry Alviares que no me haya dado una buena opinión de este ciudadano. Bienvenido, Henry. Bueno, Alexis, muchas gracias. Qué placer estar acá y la verdad que el poder pues compartir contigo nada más es un bálsamo al ejercicio de ciudadanía, porque eso es lo que tú has demostrado en tantos años de estar al frente de tu rol de comunicador. Y eso para mí, pues, por supuesto, no solo me honra, sino me llena de orgullo poder compartir con un gran venezolano. Muchísimas gracias, hermano. Igual digo. ¿Cómo está organizado 20? Explícanos un poco cómo está organizado 20, Henry. Bueno, 20 inició con un movimiento ciudadano que después, pues por supuesto, en el mismo crecimiento y a la par de su fundadora, en función de su rol político, pues se fue transformando en una organización partidista que, por cierto, nunca han dejado inscribir en el Consejo Nacional Electoral en todo lo que fue el sistema chavista. Y bueno, empezamos a estructurar una organización que hoy agraciadamente, Alexis, está en todos los espacios del territorio nacional, en toda la estructura completa en todos los estados, y por supuesto me honra decir que hoy somos el primer partido del país, ¿no? Por el crecimiento, por la conexión, por de alguna manera el tener el objetivo claro y además de saber interpretar lo que quiere la sociedad venezolana, que es poder transitar por un camino de libertad para después reencontrarnos con la democracia arrebatada y extraviada. Y bueno, efectivamente hoy pues contamos con liderazgo por todo, extendido en todo el territorio nacional. Sí, te voy a hacer una pregunta porque realmente 20 es el partido fundado por María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano. Yo siempre insisto que es una líder escogida por el pueblo, que no fue escogida en un conciliábulo, en una reunión secreta de burócratas que se pusieron de acuerdo para escoger a uno de los suyos, sino que el pueblo venezolano le escogió a ella de una manera soberana. Ahora yo te digo, hay dos desafíos, a mi juicio, que uno pudiera proponer que son dos desafíos que tiene 20. Uno, tener la capacidad de responder a un proceso electoral para que haya una transición genuina en Venezuela, que no sea esta transición falsa, esta transición fraudulenta con los mismos representantes de la narcodictadura. Cambiaron a Maduro para traer a una representante de Maduro a la presidencia de la República. Entonces, está 20 organizada para responder a ese desafío electoral y está 20 organizado para responder a un grave peligro que se avisora en la sociedad venezolana, es la posibilidad de un estallido social que cree una situación de violencia realmente indeseable y que sea necesario tener una fuerza organizada como 20 y como otros partidos para controlarlo, para que no se desenfrene la violencia, que ya el país ha vivido suficientes desgracias. Entonces, primer desafío, está preparado 20 para el desafío electoral. Segundo desafío, ¿está preparado 20 para contribuir a que la violencia no se desborde en el país? Bueno, en materia electoral ya lo exhibimos en las elecciones del 22 de octubre del 2023, cuando las primarias, y bueno, María Corina ganó con el 92% en un proceso que por cierto fue complejo, primero porque fue organizado por el ciudadano y segundo porque
al final de cuentas tuvimos que superar todos los obstáculos que puso el régimen, porque obviamente no quería evidenciar la fuerza que se le oponía, ¿no? Y allí pues pudimos demostrar esta articulación importante que después de alguna manera se consagró de una manera mucho más estratégica, por decirlo así, el 28 de julio del año siguiente, que una vez inhabilitada María Corina por incumpliendo el régimen de Maduro con lo acordado en Barbados, nosotros decidimos continuar y fue cuando salió la figura de Edmundo González y prácticamente María Corina, pues, y todas las estructuras, no solo del partido, sino todo el país, de alguna manera apuntaló hacia el 28, entendiendo que era una oportunidad para salir y dar al traste a este sistema. Y después del 28, pues hicimos lo que nadie pensó que podíamos hacer, que era efectivamente demostrar que éramos mayoría, ¿no? Y obviamente desde ese proceso, una vez de alguna manera exhibido el fraude monumental por parte del régimen de Maduro, pues obviamente empezó el proceso, no empezó, el proceso de persecución contra nosotros empezó mucho antes, incluso yo recuerdo que yo fui detenido en el mes de marzo antes de las elecciones, ¿no? Precisamente porque tenía al frente la responsabilidad de todo lo organizativo, electoral de la organización, al igual que Humberto Villalobos. Y posteriormente, el 28, pues ya una vez evidenciado el fraude, pues prácticamente empezó la arremetida contra nosotros. El partido, pues no solo tuvo presos políticos, tuvo exilados, tuvo refugiados, como lo de la embajada, y bueno, y María Corina en clandestinidad. En todo eso, todo este proceso, Alexis, nos sirvió fue para no solo consolidar un liderazgo, sino para ratificar el compromiso que teníamos con Venezuela. Por otro lado, si estamos preparados para apaciguar ese momento de descontento que sin duda lo hay. Hoy ahorita hay un proceso de irritación colectiva, de indignación, que no nos puede llevar a la paralización. Pues obviamente que sí, y yo sí creo que distinto a lo que están diciendo las voces agoreras del régimen, que María Corina no puede llegar a Venezuela porque viene a levantar un país. Yo lo que les quiero decir es que el país ya está levantado producto de la indignación y además de la claridad que hay de indolencia por parte de este sistema y todo lo contrario. María Corina, el liderazgo de María Corina, que es el liderazgo compenetrado con la gente, es el que puede ayudar a crear sosiego en la medida que este proceso vaya hacia una respuesta clara, que es lo que estamos pidiendo todos los venezolanos, que es que podamos ir a un proceso electoral donde el venezolano decida cuál va a ser su propio destino y no alargar más la agonía de un desgobierno porque no gobierna, de un sistema que no tiene la legitimidad, pero además de un proceso, de un momento donde el venezolano está hastiado del odio, del resentimiento y lo que quiere es conciliación, reencuentro, convivencia democrática e institucionalidad. Ahora dime una cosa, la gente quiere en Venezuela, como es lógico, que regrese su líder. La gente lo espera. Eh, Desde mi punto de vista, que no compromete a nadie, siempre insisto que cuando yo opino no comprometo a nadie, soy una persona completamente independiente. Desde mi punto de vista, la administración norteamericana está haciendo muy mal bloqueando la posibilidad de regreso de María Corina a Venezuela, pero lo que puede relanzar el espíritu de transición pacífica, electoral, amable, es el regreso de María Corina a Venezuela. ¿Cuándo regresa María Corina a Venezuela? Bueno, primero, claro, no ha sido la administración de Trump la que ha impedido el regreso de María Corina. Es la negativa, por supuesto, del sistema y el régimen de él sí y su entorno de precisamente la temeridad que tienen por lo que representa ella, que es el símbolo de lucha nacional. En todo caso, María Corina sabe que no solo tiene su derecho, tiene su responsabilidad y su obligación, pero además tiene su querencia de volver a Venezuela y te puedo asegurar que en unas pocas semanas o pocos días María Corina va a estar de nuevo aquí. Y lo hemos dicho con mucha responsabilidad, hemos tenido que sortear muchos obstáculos, Alexis, para llegar acá. Y lo digo no con ocasión de esta coyuntura de la salida de ella para recibir el premio Nobel o la entrada en momentos donde el país lo requiere, sino cómo llegamos aquí durante muchos años, ¿no? Nosotros fuimos perseguidos, amenazados, tuvimos que recorrer el país prácticamente con el seguimiento y la amenaza de ir presos, que efectivamente después se consagró con prisiones de más de 200
a militantes y afiliados de nuestra organización, incluyéndome. Entonces, hoy todavía tenemos a Perkin Rocha, Alexis, pues preso y confinado en su casa con un grillete electrónico, simplemente por pensar diferente, y otros presos políticos más, el señor Tobar, y así muchos otros. Perdón, Henry, para hacer una información, Perkin Rocha es el jurista más importante del Partido 20 y abogado de María Corina Machado y de los dirigentes de 20. Así es, efectivamente, Perkin, aparte de ser miembro de dirección nacional, es una de las personas pues, que ha ilustrado el proceso de descomposición del sistema judicial venezolano. Y bueno, ahora como yo lo digo, también en mi rol de abogado, yo lo había vivido, ser parte del sistema judicial en todas las facetas, nunca en la función de reo. Y hoy, pues por supuesto, ya tenemos claramente un panorama y una hasta estadística empírica de que el 70% de los enjuiciados los procedimientos se encuentran viciados. En ese sentido, pues te repito, estamos preparados, pero no nosotros. Esta causa, Alexis, trasciende. Tú conoces muy bien al pueblo venezolano. Esta causa trasciende un partido político, incluso sobrepasa cualquier liderazgo mesiánico, unipersonalista. Nada de eso está planteado en el país. El país lo que tiene es un proceso de recomposición donde nos requerimos a todos y donde ciertamente los factores políticos, pero conjuntamente con las sociedades intermedias, debemos restablecer la institucionalidad perdida en el país, y es parte del gran reto que tenemos. Y por eso yo lo digo, es tan importante esta época que estamos marcando historia, y en los próximos 10, 11 o 12 meses estamos sembrando las bases de lo que van a ser los próximos 30 años en Venezuela. Por eso la lucha tiene que ser clara, no nos podemos distraer y mucho menos traicionar la voluntad de un pueblo que ha puesto un cambio. Entonces es allí donde estamos nosotros pues haciendo la presión necesaria para que Venezuela nuevamente se reencuentre con la democracia, y se lo hemos dicho a nuestros principales aliados, que es los norteamericanos. Si entremos ya en esa tercera fase para efectivamente poder entrar a una transición que tú bien lo definiste, que sea real, que sea oportuna, y no esto que al final es una gran farsa. Bueno, yo quiero insistir en que realmente la narcodictadura pasó de ser Maduro, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, pasaron de ser enemigos a muerte del régimen norteamericano, republicanos y demócratas, pasaron a ser, en este caso, Delcy Rodríguez y su hermano, que la controla, Jorge, pasaron a ser obedientes perrunos del presidente Trump. O sea que si el presidente Trump le diría, mañana regresa María Corina y no se metan con ella, ellos no se atreverían a tocarle un pelo a María Corina, a hacer nada contra María Corina. De tal manera, pues, que en mi caso, desde mi condición de independiente, eso es una preocupación que tengo muy arraigada. Pero me gusta mucho eso que dijiste, Henry. Esa proclamación de la amplitud, de la necesidad del entendimiento, de la necesidad de ir más allá de un liderazgo mesiánico, la necesidad de ir más allá de un partido, porque los que quieren, los adversarios de 20 de María Corina Machado, andan ahorita reclamando que 20 es muy sectario, que ese empeño de reconciliación que tenemos todos, de reconciliación nacional, de inclusión, no lo está practicando el Partido 20. ¿Tienen razón en ese reclamo? En absoluto. Lo que pasa es que por supuesto que hay ataques inducidos. O sea, y siempre, por supuesto, sobre todo aquellos que saben que con la llegada de María Corina al poder y una nueva clase política se acaba la impunidad, porque hay muchos que también se quieren vestir de azul, y la verdad lo que han hecho es conectado y convivido con este sistema, ¿no? Y puedo nombrarte cualquier cantidad de personajes que se han dicho que han sido de oposición y que le han bailado a nivel de la comparsa del régimen. Ahí nosotros vemos el quien hoy funge como gran embajador de España, el señor Timoteo Zambrano, que viene de la fila de socialdemócratas y al final de cuentas se arrodilló ante los intereses del régimen. Y así puedo nombrar muchos otros, el señor Henry Falcón, que después de ser Enrique Ochoa, sí. Sí, entonces cuando tú ves esos personajes bueno, es que 20 es muy sectario, o es que somos dentro del marco ideológico extremos, o nos llaman radicales, yo lo que le quiero decir es que la sociedad venezolana está radicalizada ante un objetivo.
Y por eso es que yo digo, María Corina es símbolo de esa lucha, está radicalizada ante la necesidad de un cambio inminente que nos permita nuevamente hacer lo que siempre fuimos, este país de la bonomía, del encuentro, de que aun cuando fuéramos de tendencias distintas partidistas, la gente se respetaba y en las opiniones de alguna manera o los criterios diferentes y amplios se podían perfectamente convalidar dentro del respeto, dentro de la pseudo-institucionalidad que tenía sus debilidades, pero que no era lo que estaba hoy, que es una ausencia absoluta de la misma, ¿no? Entonces, yo sí creo que Venezuela tiene una gran oportunidad. Y te voy a decir algo, Alexis. Yo estoy convencido que vamos a triunfar por eso, porque la Venezuela decente es mayoría. La gente buena está en todos lados. Y no importa si son socialdemócratas o socialcristianos o de pensamiento liberal como nosotros, o incluso de izquierda. Hay gente importante que vienen de allí y que yo sé que los mueve valores y principios. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto llegó una clase, yo no la voy a llamar ni siquiera política, llegó una clase que empezó a gobernar a Venezuela y lo secuestró y empezó a pactar con lo más oscuro de la humanidad. Y hoy nos tiene, y es más, con un modelo de exportación, porque ahí vimos cómo distorsionó parte de las democracias de Occidente en el hemisferio. Y por eso vuelvo a repetir, tengo tanta fe de la fuerza que representa el deseo de la sociedad venezolana de ser libre, como también tengo tanta fe en la necesidad, en el interés que tiene la democracia de Occidente de que Venezuela rescate su orden democrático, porque solo así el hemisferio se va a estabilizar. Bueno, muy bien, Henry. La verdad es que dos amigos míos muy queridos y que también son amigos tuyos, Carlos Blanco y Omar González Moreno, me habían dicho que tú eras un político confiable. Y la verdad es que tengo esa impresión. Te quiero decir, hermano, cuídate. Esos bichos son malos. Esos bichos de la narcodictadura, Diosdado, Padrino, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez. Cuídate, cuídate, porque el país necesita gente como tú. Muchísimas gracias, Henry Alviari. Muchas gracias, mi amigo, y bueno, yo lo dejo en manos de Dios. Esto es una lucha espiritual que sé que la vamos a ganar porque Dios nos acompaña y sí, ha habido mucho odio, mucho resentimiento, mucha maldad, pero el amor profundo que tiene este pueblo por su país va a superar cualquier obstáculo y pronto nos vamos a ver aquí, Alexis, Si Dios, abrazándonos nuevamente en si Dios, tierras patrias y bueno, y abrazando, yendo a Rubio, al Táchira, a Lara, a Anzoátegui. Vamos a estar por toda Venezuela viendo lo que fuimos y lo que ahora somos, porque sé que el país va a renacer. Así que un fuerte abrazo, mi querido amigo. si Dios quiere, la Virgen del Valle nos vamos a ver. Bueno, Dios te bendiga. sí, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Y tenemos claro, el presidente legal de la República es Edmundo González Urrutia, la líder legítima de los venezolanos es María Corina Machado, por voluntad de los venezolanos. Que Dios y la Virgen del Valle me los guarden. Este espacio es producido gracias a Tucar y a